Bueno, algo rápido. Buenas noches con todos. La charla de esta noche se trata sobre la desigualdad de las riquezas y el tema es muy amplio, muy interesante y vamos a responder a esta pregunta de por qué las diferencias de la riqueza al final. Previamente vamos a ver temas sobre la doctrina espírita para que nos iluminen sobre este tema y poder razonar más adecuadamente. No podéis servir a Dios y a Mamón. La riqueza material y la elevación espiritual representan dos caminos opuestos si el corazón se entrega a la codicia. El verdadero valor del ser humano reside en hacer buenas obras, en el servicio y sobre todo en el servicio desinteresado, no en lo que se acumula. Mamón es el antiguo dios de las riquezas al que las personas acudían por favores que tenían que ver con esto, ¿no? La riqueza, poder acumular dinero, encontrarse una riqueza inesperada o recibir una herencia. Todo eso era pedido al dios Mamón. En la actualidad no hemos cambiado esta costumbre y seguimos pidiendo a Dios por este tipo de favores, ¿no? En cierta forma no está mal pedir eso, pero hay que saber que hay responsabilidades para esta riqueza, ¿no? Las personas en general hacen cosas buenas, ¿no? Cosas buenas como el panadero que hace panes o el agricultor que produce frutos para venderlos, o el abogado que nos da una consulta jurídica, o el médico que nos da una consulta médica, los profesores que educan. Todos son tipos de bienes que las personas hacen y está bien que las hagan. Y la riqueza es como una herramienta que nos hace producir mayores bienes, ¿no? De este tipo. Con la riqueza podemos promover una escuela, ¿no? Para que más niños puedan tener educación. Podemos expandir un negocio para que más personas se beneficien. Y es así, y ese es el plan de la riqueza según la espiritualidad superior, ¿no? El verdadero valor del ser humano reside no en hacer obras buenas, no en lo que acumula, en el servicio principalmente. ¿Y por qué Jesús nos habla de esto del servicio? La espiritualidad también superior nos habla del servicio, porque en el servicio una persona realmente se realiza los conocimientos que ha acumulado y realmente adquiere la expertise necesaria para mejorar su labor, ¿no? Por ejemplo, un alumno que termina la universidad en cualquier carrera tiene un montón de conocimientos acumulados, pero le falta la experiencia. Cuando empieza a entrar a una empresa, a prestar sus servicios, es cuando empieza a tener valor para la misma empresa, porque adquiere habilidades, sabe mejor hacer su trabajo. Y vemos así, ¿no? Que en el servicio es como se realiza la gente. Este servicio es remunerado, ¿no? La espiritualidad superior nos recomienda el servicio desinteresado, que es un poco más esperar un beneficio a largo plazo en el otro plano, que no es de inmediato, es una recompensa espiritual que es a veces un poco más difícil hacer para las demás, ¿no? Pero vemos que las personas, en la sociedad misma, las circunstancias mismas, están empujando a las personas a este servicio, ¿no? Al servicio en la sociedad. Y para eso es buena la educación, ¿no? Y es una de las recomendaciones de la espiritualidad superior de que las riquezas deben servir para la educación, porque es como un multiplicador de los bienes, ¿no? De que la gente pueda hacer mayores y mejores bienes para el beneficio de la sociedad. La paradoja del joven rico. Cumplir las leyes sociales y los mandamientos no es suficiente si no hay abnegación. Jesús no condena la posesión en sí, sino el lazo invisible que ata
el alma a los bienes terrenales. Entendemos que es así, ¿no? Jesús nos muestra la parábola del joven rico, en el cual era un joven rico, noble, que disponía de recursos bastantes, era servido, y se acerca a Jesús porque también parece que era bueno y quería mejorar, mejorar en la espiritualidad, ¿no? Y le consulta eso, y Jesús lo pone a prueba, indicando que debía dejar su riqueza y seguirlo para ser perfecto. Ahí Jesús lo pone a prueba, como hemos dicho, y el joven se siente un poco que ya no tiene valor para eso, ¿no? Porque es muy rico. Y esto trata, entiendo, sobre la comodidad a la que nos acostumbramos con la riqueza, ¿no? A veces estamos en nuestra zona de confort, somos servidos, como este joven era servido, lo que hacía era mandar, ordenar. Pero vemos que para servir, en el fondo lo que Jesús le pedía era que dejara de ser servido y que empezara a servir, ¿no? Y como era tan rico y no podía tanto, como que se echó para atrás, pero es más o menos entiendo que es sobre esto, ¿no? Sobre la comodidad, nuestra zona de confort de la cual no queremos salirnos y explorar nuevas situaciones. En este caso, Jesús lo invitaba a servir, ¿no? A despojarse de ser servido en cierta forma y ponerse a servir a la humanidad. El joven no pudo. Aunque él cumplía las leyes sociales y los mandamientos, ¿no? Pero no es suficiente, él tenía que dejar otra vez ponerse a servir, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia entre mandar, enseñar, ordenar, y otra cosa es servir, obedecer, ¿no? Porque a veces los que sirven tienen que obedecer aunque no les guste. Es una situación que implica humildad también, ¿no? Son muchas cosas que van implícitas en el servicio, que ahorita de repente no lo vemos claro, pero es así. Sobre todo el servicio desinteresado. La parábola del rico insensato. Esta es la historia que Jesús cuenta de un señor que era también rico y que le iba bien y tenía un granero para acumular las riquezas que ganaba, ¿no? Pero llegó un momento en que sus riquezas estaban mucho más de lo que él podía guardar, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo él? Pensó en que iba a destruir sus actuales almacenes, depósitos, para construir unos más grandes y seguir acumulando su riqueza. Y vivir tranquilo su vejez, ¿no? Disfrutar de las comodidades, todo. Pero en la espiritualidad superior sabían que este señor, esa misma noche, iba a ser llamado a la espiritualidad superior, o sea, iba a desencarnar, ¿no? Y vemos que el texto nos dice: el hombre que solo vive para agrandar sus graneros olvida la fragilidad de la propia vida. La verdadera seguridad no depende de la abundancia de bienes materiales, sino de ser rico para con Dios. Bueno, este señor basaba su seguridad en sus riquezas, que es muy usual también en el ser humano, ¿no? Pero Dios nos recuerda, la espiritualidad superior nos recuerda que no es tanto así, ¿no? Porque en cualquier momento nos podemos ir y toda esa riqueza que hemos acumulado no nos va a servir de nada, ni vamos a poder llevarnos con ella. En el lado espiritual vamos a dejar todo y solo vamos a llevar las buenas obras que hemos hecho, las habilidades que hemos conseguido,
los buenos sentimientos y buenos pensamientos, la pureza de nuestro corazón y de nuestra mente que hemos logrado. Esas buenas obras constituyen en el fondo las riquezas. Y podemos entenderlo también con el concepto de bienes, ¿no? Nosotros hemos hecho bienes, una persona pobre puede haber hecho mucho bien a las personas, de repente no material porque no disponía de eso, pero sí bienes personales, espirituales, consolando, ayudando. Y en el concepto es un bien también, no será un bien material, pero ha expandido mucho esos bienes. Y esos bienes espirituales son los que van con nosotros. En el mundo espiritual tengo entendido que todo ese bien, esa alegría que ha hecho a la gente, le viene en forma de felicidad, de contento. Es como una devolución. Y en el plano espiritual es donde más se siente esos sentimientos de gratitud. Y son bienes que nos hacen nobles, nos elevan la vibración y podemos alcanzar niveles espirituales más elevados en el otro lado, con muchas mayores posibilidades, ¿no? Acá hay otra situación que Jesús cuenta a sus discípulos y también es algo para tener en cuenta. El rico malo y el pobre Lázaro. La historia que cuenta Jesús, la parábola, es sobre un rico que le gustaba celebrarse, tener banquetes, acompañarse de gente, disfrutar de la vida. Y nunca se puso a ver, o de repente sí se puso a ver que afuera de su casa nomás estaba Lázaro, que pasaba miseria, enfermedad, tenía llagas, y Lázaro quería, aunque sea, alimentarse de lo que caía, de lo que sobraba de la mesa, pero nunca tuvo esa oportunidad. Nunca la gente tuvo un poco compasión de ellos, ¿no? Especialmente el rico, que seguramente sabía de su existencia. Y sí sabía, ¿no? Y desencarnan los dos y los ángeles llevan a Lázaro. Seguramente ya terminó de pagar su prueba, pasó su prueba y está contento en el cielo junto a Abraham. En cambio, el rico que no había sido compasivo, no había practicado la compasión, estaba en una situación muy, muy desagradable, muy incómoda para su espíritu. Estaba en el purgatorio, ¿no? Lo que dicen que estaba en el infierno. Y estaba rogando a Abraham que mande a Lázaro para que le dé un poco de agua para calmar su terrible sed. Y Abraham le contesta de que él ya tuvo sus satisfacciones en la tierra, mientras Lázaro sufría mucho, que nunca tuvo ninguna satisfacción. Ahora Lázaro tiene todas las satisfacciones y tampoco pueden hacerlo porque hay una valla que los separa, que es infranqueable. No puede Lázaro acercarse a él, ¿no? Y vemos que esta es también una advertencia, ¿no? De las personas que no usan la riqueza para servir, sino simplemente caen en la tentación del disfrutar ellos solos, egoístamente, sin hacer nada bueno, sin expandir esos bienes que Dios le ha prestado. Los ricos tienen su prueba, ¿no? Vamos a hablar de eso en un momento. Y los pobres también tienen su prueba, ¿no? La riqueza y la pobreza son pruebas para el espíritu. La riqueza usada solo para el disfrute personal y el orgullo genera un vacío moral ciego ante el dolor ajeno. Al final de la vida, las comodidades físicas se desvanecen y solo quedan las cualidades del alma. Lázaro seguramente pasó todo ese sufrimiento con resignación, sin rebelarse ni maldecir sus circunstancias.
sino aceptando. De seguro ya sabía que tenía que pasar y en su corazón, en su íntimo, lo aceptaba, ¿no? Esa es una cualidad del alma, ¿no? Resignarse a las leyes de Dios, a las circunstancias de Dios. La parábola de los talentos. Bueno, esta parábola también tiene que ver con las riquezas y también no solo con las riquezas, sino con todos los dones que Dios nos da. Como recordamos, Jesús nos cuenta de un amo que iba a viajar y deja a sus mayordomos a cargo de cierta cantidad de talentos, ¿no? Al primero, por su habilidad, le deja 5 talentos, al siguiente le deja 2 talentos y al último le deja 1 talento. Después de un tiempo regresa y les pide cuentas, ¿no? El primero había trabajado y duplicado ese talento, ¿no? Esos 5 talentos. El siguiente también los duplicó. Pero el último le dijo que, sabiendo que era celoso y siembra donde no cosecha, tuvo miedo realmente de trabajar esa riqueza que que el amo le había dejado. Y no hizo nada, ¿no? Ni siquiera lo puso en el banco para que ganara intereses. Simplemente lo dejó ahí, acumulado, enterrado. Y eso es lo que no le gustó, ¿no? Y le quitó y se lo dio al que tenía más. Y vemos que también es esto una indicación de que lo que nos da Dios, incluida la riqueza, tiene que ser para producir bienes, trabajar, expandir el bien entre la mayor cantidad posible que se pueda, ¿no? Hay personas que trabajan, que tienen su empresa y dan trabajo y esos trabajos son el sustento de una familia que le da tranquilidad para que puedan vivir cómodamente o tranquilamente. A veces no es así y a veces las circunstancias no es así, pero a eso va encaminado, ¿no? Eso es lo que la espiritualidad quiere. El que nos dice el texto, los recursos e inteligencias que poseemos nos han sido confiados para hacerlos fructificar. Esconderlos o mantenerlos improductivos por temor o pereza es de las mayores faltas. Chicos, nosotros, el más pobre hasta el más rico, hace bienes, ¿no? Tiene esa capacidad de hacer bien, aunque sean pequeños, y las riquezas, tanto físicas como intelectuales, deben servir para hacer mayores bienes, ¿no? Una persona muy inteligente puede dedicarse a mejorar un proceso o descubrir algo que ayuda a muchas personas, pero debe usarlo en expandir ese bien a los demás. Y eso hace que se desarrolle la civilización. No podemos usar, por ejemplo, la inteligencia para desestabilizar una sociedad, ¿no? Eso sería totalmente en contra. En vez de expandir un bien, estás expandiendo un mal, y eso no es tan bien, ¿no? Igual para la riqueza, ¿no? En vez, lo que uno tiene que hacer es expandir el bien con este instrumento, ¿no? No solamente tiene que acumularlo y disfrutarlo, y menos aún producir cosas negativas con esta riqueza, ¿no? Eso sería lo extremo. De esto nos habla, ¿no? Que todo lo que nos da Dios, sea material o espiritual, debe servir para producir bienes, ¿no? La utilidad providencial de los bienes. La espiritualidad nos dice, como ya habíamos comentado antes, que una de las cosas mejores que se puede hacer con la riqueza es enfocarla en la educación de la mayor cantidad de personas, porque tiene un efecto multiplicador de estas riquezas, ¿no? Una persona mejor educada
tiene más posibilidades de tener éxito, y se ve esto, que es así en los países donde la educación es una de sus políticas principales. Vemos que es así, ¿no? Y la espiritualidad nos recomienda eso, ¿no? Otra de las cosas que nos dice la espiritualidad es que la riqueza debe servir también para ir en el auxilio de una situación inesperada de desgracia, ¿no? A veces sucede una calamidad en alguna situación, debe ser también para eso, ¿no? Debe ser porque es una situación de desgracia y la gente está mal, ¿no? Debe ser ayudada. Pero sobre todo, y en eso implica la limosna, sobre todo, más que limosna, debe promover el trabajo. Una situación de que la persona pida limosna es una situación de humillación para él, y eso es lo que no debe promoverse. Debe promoverse el trabajo. Y vemos que es así porque también incluye la ley del progreso. Una persona que trabaja, desarrolla su inteligencia, mejora por sí mismo y va encaminado en eso, ¿no? No se le puede dejar a la persona recibiendo solamente limosna. No es lo que quiere la espiritualidad superior. Quiere que se le dé trabajo. La riqueza no es un error de la creación, sino un poderoso elemento para el progreso intelectual, científico y material de la humanidad. El problema jamás será el dinero, sino el abuso que el hombre hace de él. Como ya dijimos, ¿no? La riqueza tiene su fin y no es algo negativo en sí mismo, ¿no? Es una gran prueba, sí, que muchos no lo pasan, pero no es algo malo, en sí no es algo malo. Es un instrumento como cualquier otro instrumento, como la inteligencia, que debemos utilizarla para el bien. Acá hay una historia de una pareja de ricos americanos que tenían un hijo que se les murió a temprana edad, ¿no? Y estos señores, en conmemoración, en memoria de este hijo, fundaron una universidad y la solventaron por mucho tiempo y crearon un fondo para esto, ¿no? Y es así como nace la Universidad de Stanford. Y este es un ejemplo de lo que para qué sería buena la riqueza, ¿no? Esta universidad forma personas, es una buena universidad, forma personas que van a poder valerse por sí mismos, ayudar a otras personas, ser generadores de más riquezas, más bienestar para los demás, ¿no? Pruebas distintas para un mismo fin. Acá hay que comentar sobre que la riqueza y la pobreza son pruebas. La caridad es igual para todos, ¿no? Tanto el rico como el pobre deben practicar la caridad. Pero el pobre se enfoca en ser fiel con lo poco, ¿no? Como Jesús recomienda en los talentos, ser fiel en lo poco. Esto, ser fiel en esta situación de escasez, ¿no? Practicar la honestidad. De repente no es rico, tiene con lo justo y a veces ni eso, pero Dios le pide que sea honesto en esta situación, que sea fiel a sus leyes, ¿no? Eso es, ¿no? Y aceptar esta situación en el corazón, porque en el fondo todos somos instruidos, todos se nos dan los recursos para poder pasar las pruebas. También se nos instruye para pasar esta prueba, ¿no? Y lo que, como dije, básicamente es la honestidad, ¿no? Vemos que en la sociedad no pasa eso, ¿no? A veces la gente ve que no tiene dinero y van al camino fácil de la delincuencia. Y no pasan la prueba. La rebeldía también. Ahora vamos a los ricos. ¿Cuál es la prueba de los ricos en estas circunstancias? La prueba de los ricos es el trabajo
constante y el trabajo duro para poder justamente hacer que ese gran instrumento pueda generar bienes. Se necesita un trabajo enorme, ¿no? Y también es alejarse de las tentaciones. Cuando una persona tiene mucho dinero, las tentaciones de todo tipo le van llegando poco a poco, ¿no? Y uno debe alejarse de estas situaciones. Esa es básicamente la prueba. La caridad también, ¿no? La caridad, pero la caridad es para todos, tanto para ricos como para pobres. Pero eso sería, ¿no? El reparto idéntico de los bienes distribuirá el estímulo del trabajo y el descubrimiento. En la justicia del universo, la pobreza es la prueba de la paciencia, la honestidad y la confianza de que Dios es justo. Mientras que la riqueza es la prueba de las tentaciones, la prueba del trabajo duro en favor de los demás, el servicio y la caridad. Vemos que hay personas que por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, pueden crear grandes riquezas que ayudan también a muchas personas, ¿no? Acá puse la foto de Warren Buffett, que es un conocido financista que comenzó prácticamente de la nada y es uno de los hombres más ricos del mundo, pero es gracias a su habilidad, ¿no? Gracias a su inteligencia, que seguro ya lo tiene de varias vidas, y que no siempre al momento del juicio, siempre como el buen administrador de los talentos, produjo un bien, ¿no? Siempre produjo bienes. Y este señor, bueno, es un filántropo que toda su fortuna la va a donar prácticamente, ¿no? Un poco le va a dejar a sus hijos, porque él entiende que dejarle una cantidad tan grande no sería bueno para sus hijos, ¿no? Aparte que es un referente de las finanzas y en un mundo donde es tan rudo, él guía a los estudiantes, da conferencias, charlas, y vemos que cumple varios roles, ¿no? Educativo, de caridad. ¿Qué nos llevamos al partir? Bueno, esto es interesante. Por muy rico que sea, no vamos a llevarnos nada material, ya sabemos al otro lado, ¿no? En la tierra solo tenemos el usufructo temporal de los bienes físicos. La muerte nos despoja de todos ellos. La única propiedad real exclusiva del ser humano es su inteligencia, sus conocimientos y sus virtudes morales. Bueno, esto me recuerda a una historia del espiritismo en el cual se cuenta que una reina, que disfruta de muchos bienes, desencarna y espera ser recibida en el otro lado como una reina, ¿no? Con todas las consideraciones de su título, de su nobleza, de su título de nobleza. Y llega al otro lado y ve que sus sirvientes, que ya habían también desencarnado, están en una posición mejor espiritualmente, ¿no? Y eso la hace sentir humillada. Y ahí volvemos al tema del servicio, ¿no? Esta señora, esta noble, era servida, básicamente, no ejercitó mucho el servicio hacia los demás. En cambio, los trabajadores que la servían de seguro con sinceridad y amor, estaban más adelantados por ese mismo hecho, ¿no? Porque ellos desarrollaron esas fuerzas del corazón, ¿no? Que nos hacen servir con amor, con paciencia, tolerancia, hasta tantas cosas, hasta soportando el malagradecimiento, tantas cosas que uno se calla para que el servicio sea lo mejor posible, ¿no? Y esto nos hace ver
sobre lo que nos llevamos al otro lado. No son nada materiales como esperaba la reina, porque seguramente había pagado misas, había hecho donaciones a la iglesia, pero todo eso no es importante para Dios, ¿no? Lo importante es las buenas obras que haya hecho. Y la señora, al estar tan cómoda, de repente no era mala, pero al estar en ese estado de comodidad, de ser servida, no hizo mucho, no se desarrolló como debería ser lo ideal, ¿no? Depositarios, no propietarios. Dios nos presta los recursos bajo la condición de que lo superfluo ayude a quienes les falta lo necesario. Las grandes riquezas tienen la misión de evitar la miseria, pero el correcto empleo de la riqueza consiste en convertir la limosna en un salario digno a través del amor y el trabajo. Bueno, tenemos que saber que la riqueza que mucha gente disfruta no son dueños de eso, ¿no? Son depositarios, sea grande, pequeño o nada, simplemente es un recurso prestado y entendemos que es así, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en una casa, pero en unas 3, 4 generaciones no sabemos a quién le va a pertenecer. No nos vamos a llevar a esa casa. Ni siquiera nuestros hijos van a tomar sus caminos, su rumbo, van a hacer su vida y solo se van a llevar la formación que hemos podido darles, ¿no? No nos pertenece nada. Solo nos vamos a llevar las cualidades que hayamos desarrollado, el servicio que hayamos podido hecho, todos los bienes que hayan producido realmente un bien en las personas, todos esos hechos, eso nos vamos a llevar. La riqueza nos es dada para evitar la miseria, ¿no? Por ejemplo, una situación de la parábola del buen samaritano, encuentra a un hombre en desgracia y tiene la capacidad el buen samaritano de ayudarlo y lo ha ayudado en una situación de repente inesperada de este viajero que sufrió una desgracia y lo ayudó. De repente en otras circunstancias no necesitaba ayuda, ¿no? Pero ahí sí. Lo ayudó y le hizo todo el bien que pudo. Y así, los países tienen riqueza y a veces van y ayudan también a situaciones, a pueblos que pasan terremotos, donde hay mucha desgracia o hay calamidades, mandan, y eso va encaminado en eso, ¿no? De eso se trata. Pero esas ayudas son correctas. Y también a veces la limosna también es muy noble, ¿no? Darle a alguien que de repente no puede por el momento, está pasando por una situación terrible y no puede solventarse, ayudar a alguien que ha quedado sin nada y le han robado todo. Aunque a veces es difícil confiar en la gente, ¿no? Nos dicen cada cosa. Pero esa es la idea, ¿no? Pero no solo en eso, lo que nos dice la espiritualidad superior es que esa limosna debe convertirse en fuente de trabajo. Y como ya habíamos dicho antes, esa fuente de trabajo va en línea con las leyes espirituales del progreso, la ley del trabajo. Porque entendemos que en el trabajo uno desarrolla sus capacidades, su inteligencia, progresa espiritualmente en algunos aspectos de la inteligencia, el intelecto. Y eso es lo que espera la espiritualidad superior en cuanto a la riqueza. Ahora, podemos entender un poquito más, ayudados de la reencarnación, porque a veces hay gente muy pobre viviendo en la miseria o gente muy rica. Con la parábola de los talentos podemos ver, ¿no? Si una persona tuvo cierta cantidad de dinero y no hizo nada, se le va a quitar. Y en la siguiente vida, de repente se le va a quitar, ya no va a tener esa riqueza. Y al que sí obró bien, sí hizo bien, se le va a dar más oportunidades
para que pueda tener de repente más posibilidad con esa herramienta de la riqueza y pueda hacer mayores bienes, ¿no? A su grupo de personas a las que él puede atender. Porque en sí la riqueza no es mala, sino es un instrumento, es un gran instrumento, eso es lo que nos dice la espiritualidad. Hay personas que a veces hacen tan mal uso de su riqueza y del poder que tienen que en la siguiente vida ciertamente viven en la miseria. No es en vano eso, ¿no? La espiritualidad superior nos dice que muchas veces la gente que vive en la miseria o que pide limosna en la calle o está haciendo trabajos muy humildes son porque en una vida anterior usaron mal la riqueza, fueron malos ricos, fueron egoístas y si tuvieron poder aparte de riqueza y abusaron de ese poder todavía es más terrible, ¿no? Es sumamente terrible. Y la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, nos muestra a qué se exponen esas personas, ¿no? Este rey era, bueno, el rey en esa época de toda esa zona. Y seguramente cometió errores y vivió muchos años en una situación de orate, ¿no? De loco. De loco, comía pasto, se sabía, y porque había abusado de su poder. Eso pasó en una sola vida, pero eso mismo vemos que ha pasado con los antiguos gobernantes, los que tuvieron mucha riqueza, poder, y abusaron de esa riqueza y en vez de hacer bienes, en vez de acumular simplemente para disfrutar ellos mismos, hicieron el mal con eso. Esas personas generalmente nacen perturbadas porque hay muchos espíritus que los perturban. La espiritualidad superior no los perturba, incluso los protege, pero al haber sido tan malos, haberse hecho de enemigos, esos enemigos no se olvidan con la muerte. Los persiguen, los atormentan y los enloquecen. Y vemos así que hay muchos niños que a veces nacen y a veces nos conmueve tanto y nos preguntamos si realmente es un ser humano, ¿no? Porque no parece un ser humano. Estos son las personas que han abusado mucho y han hecho mucho mal con los bienes que Dios le dio, ¿no? Con su inteligencia, con su poder, con su riqueza. Vemos eso, ¿no? ¿Por qué hay ricos y por qué hay pobres? Los pobres en general, otra vez, para que quede clara la idea, hicieron mal uso en su vida anterior. Y también seguramente si ahora es pobre, si hace las cosas bien, de repente de seguro va a mejorar su situación, ¿no? Es una prueba nada más. Todas las personas, todos los espíritus, tenemos que aprender de diferentes experiencias. Tenemos que pasar por múltiples experiencias para poder empatizar seguramente, comprender más la situación y todos hemos pasado por la pobreza y hemos de seguro pasado por una situación holgada o vamos a pasarla después. Por eso los pobres no pueden quejarse de Dios por eso, ¿no? Y los ricos no tienen que ponerse orgullosos porque con el orgullo comienza la caída. Entonces debemos considerar que la riqueza y la pobreza es una prueba para el espíritu. Acá voy a poner una historia que nos habla sobre la verdadera riqueza, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, acá está. No acumuléis riquezas en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones se entran a robar.
Esta es una historia del libro Jesús en el Hogar, de Chico Javier. Espero que les guste, es una historia corta nomás. El valor del servicio. Felipe, viejo pescador de Cafarnaúm, extasiado con las explicaciones de Jesús sobre un texto de Isaías, pasó a comentar la diferencia entre los justos e injustos, con el propósito de destacar el valor de la santidad en la tierra. El maestro oyó calmamente, y, quizá para prevenir los excesos de opinión, narró, con bondad. Cierto fariseo, de vida intachable, alcanzó posición de inmenso respeto público. Pasaba días enteros en el templo, entre oraciones y ayunos incesantes. Conocía la ley como ninguno. Desde Moisés hasta los últimos profetas, decoró los más importantes textos de la revelación. Si pasaba en las calles, era tan grande la estima de que se hiciera acreedor, que los propios niños se inclinaban, reverentes. Se consagrara al Santo de los Santos y hacía vida perfecta entre los pecadores de la época. Se alimentaba frugalmente, vestía túnica sin mancha y se abstenía de hablar con toda persona considerada impura. Aconteció, sin embargo, que, habiendo gran peste en ciudad próxima de Jerusalén, un ángel del Señor bajó, servicial, a auxiliar a necesitados y enfermos, en nombre de la divina providencia, pero necesitaba de las manos diligentes de un hombre, a través de las cuales pudiese trabajar con prisa, en beneficio de enfermos y sufrientes. Se acordó de recurrir al santo fariseo, conocido en la corte celeste por sus reiterados votos de perfección espiritual, pero el devoto se hallaba tan profundamente abstraído en sus contemplaciones de pureza que no le sobraba el mínimo espacio interior para atender a cualquier pensamiento de socorro a las víctimas de la epidemia. ¿Cómo cooperar con el emisario divino? En ese sector, se evitaba el menor contacto con el mundo vulgar, clasificado, en su mente, como un valle de la inmundicia. El ángel insistía en el llamado, con todo, la peste era exigente y no admitía tardanza. El mensajero se alejó y recurrió a otras personas amantes de la ley. Ninguna, sin embargo, se juzgaba habilitada para contribuir. Nadie deseaba arriesgarse. Instado por las reclamaciones del servicio, el enviado del alto encontró a un antiguo criminal que mantenía el propósito de regenerarse a través de los hilos invisibles del pensamiento, lo invitó a seguirlo, y el viejo ladrón, sinceramente transformado, no vaciló. Obedeció al dulce llamado y se volcó sin demora, con la espontaneidad de la cooperación vigorosa y legítima, y al ministerio del socorro y de la salvación. Enterró cadáveres insepultos, improvisó medicinas adecuadas a la situación, sembró el buen ánimo, alivió a los afligidos, renovó el coraje de los enfermos, liberó a innumerables niños amenazados por el mal, creó servicios de consuelo y esperanza y, con eso, conquistó sólidas amistades en el cielo, adelantándose de sorprendente manera, en el camino del paraíso. Los presentes oyeron la pequeña historia, entre la admiración y la decepción y, porque nadie interfiriese, el Señor comentó, después de un largo intervalo. La virtud es siempre grande y venerable, pero no va a cristalizarse como una joya rara sin provecho. Si el amor cubre la multitud de pecados, el servicio santificante que en él se inspira puede dar a los pecadores convertidos al bien la compañía de los ángeles, antes que los justos ociosos puedan disfrutar de la celeste convivencia. Y notando que los oyentes se retraían en el gran silencio, el Señor cerró el culto doméstico de la Buena Nueva, a fin de que el reposo trajese a los compañeros multiplicadas bendiciones de paz y meditación, bajo el firmamento salpicado de luz. Bueno, esta historia de Jesús nos cuenta que este ladrón, el reformado, escuchó, porque era sincera su intención de cambiar, oyó la voz del ángel que lo llamaba. De repente, simplemente con una intuición, ¿no? Y espontáneamente siguió ese influjo hacia ayudar a los demás. Y vemos cómo hizo diferentes labores, ¿no?
desarrolló muchas habilidades, tuvo que aprender a hacer medicinas, consolar, acercarse a las personas para ayudarlas. Ayudó a muchos niños que estaban en peligro. En esta situación los niños son los que más sufren. Hizo mucho bien. En cambio, a los otros señores que estaban, que tenían mucho conocimiento, pero no lo habían puesto en práctica, no pudieron ser buenos instrumentos de este ángel, ¿no? Que vino a ayudar, que su intención era ayudar. Y vemos que el servicio es lo que ayuda a desarrollarnos, a crecer, a elevar nuestra vibración hacia la espiritualidad superior. Un servicio desinteresado porque nadie le estaba pagando a este señor, lo hacía por propio mérito. Simplemente fue a ayudar. Enterró cadáveres, hizo un montón de cosas y gracias a esto consiguió la compañía de los ángeles, ¿no? Esto nos dice que ya había acumulado la suficiente elevación espiritual para poder estar en compañía de ellos, ¿no? Porque si un espíritu, una persona quiere estar en esa compañía tan elevada, en esas vibraciones tan elevadas, no podría estar fácilmente si es que su vibración no se ajusta un poco a eso, ¿no? Y vemos aquí, ¿no?, que la verdadera riqueza, la que vale en el cielo, es el servicio desinteresado. Es la historia, ¿no? Bueno, esto sería todo. Y otra vez para responder por qué estas diferencias entre ricos y pobres, es porque en el fondo todos los espíritus necesitamos vivir todas las experiencias, ¿no? Necesitamos vivir la pobreza, la riqueza, y la hemos vivido o la vamos a vivir. Depende ya de nosotros y en cada situación es una prueba, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario también? Si no, gracias.